Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, Impuestos para degustarnos. Hoy vamos a hablar de otro principio constitucional, que es el de generalidad, y el opuesto, que es el de igualdad. Bueno, no son opuestos, sino, digámoslo así, complementarios. Vamos a hablar de esto y por qué debemos diseñar un sistema tributario que se acople a estos dos sistemas. Ya en el episodio anterior hablamos de las funciones, lo que le da vida a la obligación de tributar, y hablamos un poco del término de moral tributaria y por qué está mal empleado. Sin más, entonces vamos a esto. Quédense conmigo en este nuevo episodio. Mi nombre es Mario Archila y esto es Impuestos y Chocolate. Impuestos para que nos degustemos. Pues el tema de los principios constitucionales siempre es una cuestión que pasa un poco por la filosofía y pasa un poco también desaplicado por las administraciones tributarias y desaplicado también por muchos de los propios asesores tributarios cuando están haciendo cualquier tipo de opinión o defensa y demás. Debemos entender que nuestro derecho tributario es puramente constitucional. Está en la Constitución y de la Constitución deriva la legislación tributaria. Y nuestra Constitución desarrolla los principios constitucionales tributarios de manera bastante fuerte, digámoslo así, en relación a otros que incorporan esos principios vía jurisprudencial más que vía la Constitución. Recordemos el artículo 239 de la Constitución. Dice que le corresponde al Congreso de la República establecer impuestos, arbitrios, contribuciones especiales conforme a necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributarias. Y luego, en el 243, se habla que para que un impuesto sea justo y equitativo debe ser estructurado conforme al principio de capacidad de pago, y el sistema también debe ser justo y equitativo respetándose el principio de capacidad de pago. Y esto nos va cerrando el círculo. Dentro de esos principios de justicia tributaria, la equidad y justicia tributaria, los dos primeros que tenemos son el de generalidad y el de igualdad. Tristemente se han distorsionado un poco estos principios en cuanto a su verdadera razón y su aplicación. El de generalidad indica que todos estamos llamados a contribuir al sostenimiento del Estado, a esas necesidades del Estado, que ya habíamos en el episodio anterior platicado un poco de esto. En este hago una pausa para invitarlos a que se suscriban a Patreon y ahí pueden encontrar muchísimo más en detalle desarrollo de estos principios y de jurisprudencia, explicaciones y demás. Entonces pueden ir a patreon.com/impuestos y chocolate y ahí se suscriben para tener acceso a muchas horas de información tributaria. También estos principios están desarrollados en el blog impuestosychocolate.com, entonces los invito también a que se suscriban al blog para tener mayor información sobre esto. Pero cierro el paréntesis y seguimos. Como ciudadanos, el 135 de la Constitución nos llama a contribuir al gasto público, y esto pues está amarrado a esa parte que en el 239 dice conforme a necesidades del Estado. Entonces estamos llamados a contribuir cuando el dinero va a ser usado en necesidades del Estado. De nuevo, ese término es el que necesitamos aclarar muchísimas veces y mucho más fuertemente como ciudadanos exigir que el gasto público sea únicamente en necesidades del Estado, y tenemos que empezar a priorizar, a delimitar y a eliminar cosas para que el gasto del Estado sea realmente necesidades del Estado. Hoy por ahí salía y estaba circulando en Twitter que en una portuaria, que son empresas gubernamentales,
se había mandado a comprar muchísimo dinero en canastas navideñas para los empleados y que eso está contenido en el pacto colectivo. Eso quiere decir que nosotros estamos pagando impuestos para los regalos navideños de los empleados de la portuaria, empleados, y probablemente ahí se cuela algún montón que no son empleados. Esto obviamente no es una necesidad del Estado, no tiene nada que ver como tal, pero nos están cobrando por eso. El principio de generalidad va a precisamente que contribuyamos todos al sostenimiento del gobierno. Y del otro lado, el otro lado de la moneda, es que la responsabilidad fiscal de los administradores, acuérdense que se llama administración pública porque administra nuestro dinero, no es dinero de los políticos en el puesto público, es dinero nuestro que lo administran por encargo. Entonces, por eso es administración pública. Entonces, la función de ellos es administrar nuestro dinero y destinarlo a lo que son puramente necesidades de Estado. Se excluyen de eso un montón, pero un montón de cosas en las que gastamos y en otras que gastamos porque, como si es una cuestión que pudiéramos estar de acuerdo que es una necesidad, proveer algún tipo de servicio subsidiado para el más necesitado, perfectamente puede entenderse dentro de ese concepto de necesidad, más o menos tanto liberales como socialistas van a coincidir en algunas de esas coberturas, pero no vale que les estemos pagando cuando el servicio no está llenando los requisitos de calidad respectivas. Pero siguiendo puramente generalidad, entonces es que estamos llamados a contribuir a ese gasto público. Todos. Y luego tenemos ahí de la mano el principio de igualdad. Y los debemos ver como complementarios. ¿Por qué? En materia tributaria, digamos, el concepto de igualdad en materia tributaria debe ser entendido como el inicio de una tributación justa. Ahora, ¿qué es justicia? ¿Verdad? Y ahí vamos a poder divagar filosóficamente en un montón de cosas. Pero en materia tributaria, el principio de igualdad está al lado del de igualdad de derecho. El principio de igualdad de derecho es un principio puramente de las democracias liberales, implica que todos vamos a ser tratados de la misma manera, la igualdad ante la ley, sin distingos de raza, credo, clase social, etc. No hay ninguna distinción para la aplicación de la ley. Toda ley es igual y en su aplicación para todos. La distinción en materia tributaria es que la igualdad no va al trato y aplicación de la ley, sino que va a la tributación respecto a la capacidad contributiva. Hay un autor argentino, me pareció muy interesante, Cortí, que dice que tanto la equidad como la generalidad, como la igualdad y la justicia tributaria son reglas de aplicación de la capacidad contributiva. Esto es la capacidad que tenemos de sufragar el tributo que cae sobre nosotros. Esa es la capacidad contributiva dicha de manera simple. Entonces, a igualdad de capacidad contributiva, igualdad de tributación. Y como todos estamos llamados a contribuir al gasto público, debemos hacerlo por eso es que son complementos, en igualdad de capacidad contributiva. La regla de la generalidad lo que busca es que nadie sea exento o nadie esté exento de tributar si no es por una razón de capacidad contributiva. El que no tiene capacidad contributiva no puede estar llamado a tributar, porque obviamente implicaría que le va a entregar al fisco su único medio de subsistencia, probablemente. La comida del día se va a ir en tributos y eso no puede ser bajo ninguna perspectiva un uso
justo de la tributación. Y tampoco lo sería que una persona que tiene mucha capacidad contributiva tribute muy poco. Pero también la igualdad nos dice que en categorías de capacidad contributiva todos deberían de estar tributando igual. El principio de generalidad, para que contarles una historia interesante, nace de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, durante la Revolución Francesa, pues estaba de moda matar gente. Todo aquel que no estuviera de acuerdo con el régimen, pues lo mataban. Y había una regla en la cual los que eran miembros de la nobleza, su muerte tenía que ser rápida y sin sufrimiento. Mientras que si no era noble, pues podían ahí darse gusto haciéndole ceviche los intestinos y dándoselos de comer. Como ocurrió, William Wallace, no fue los intestinos, un poquito más abajo lo que hicieron ahí, le hicieron un asado de sus propias criadillas, diríamos por ahí, y eso se lo dieron de comer, y lo dejaron ahí a que se muriera desangrado y que los pájaros lo devoraran aún estando vivo. Este tipo de crueldad estaba prohibida respecto a los nobles. Entonces en la Revolución Francesa nace ese principio de generalidad por el cual todos van a ser guillotinados, y así evitaban esas distinciones respecto al título nobiliario. Curioso el dato. Entonces, en materia tributaria lo que quiere decir es que nadie va a ser exento, salvo por una razón de capacidad contributiva, de falta de capacidad de pago. El que no tiene capacidad de pago no puede dejar de tributar. Y el principio de igualdad lo que llama es que al mismo nivel de capacidad contributiva, misma tributación. Por eso es que los regímenes de exenciones por industria o los regímenes de exenciones por fomento de inversión, cuando coloco dinero en algo y entonces estoy exento de impuestos durante algún tiempo para fomentar esa inversión, es violación al principio de generalidad, porque no estoy eximiendo por falta de capacidad contributiva, estoy eximiendo por otro tipo de razones, por industria o por fomento a la inversión. Lo que lleva a pensar que si tan bueno es eximir de impuestos para que haya inversión, lo mejor sería aplicar el principio de generalidad de manera más drástica y eximir a todos de impuestos para con eso lograr una inversión de todos nosotros en los diferentes niveles. Y el otro lado pues nos dice que debemos tributar de igual manera. Hay un vicio, y esto es un vicio de la tributación a la renta, en la cual pretende que la igualdad sea después de pagar impuestos. Los estados benefactores que tienen esa finalidad de repartición de riqueza a través de la tributación, lo que buscan es que toda la gente tenga, después de tributar, la misma capacidad económica. Es decir, que si alguien gana 1 millón y otro gana 100,000, después de tributar, ambos ganen 50,000 o tengan 50,000 disponibles. Esa es la idea atrás del principio de igualdad como un principio de resultados y no un principio de medios. Pero el principio de igualdad estrictamente se refiere al medio. Los tributos como medios pueden ser aplicados a mismos niveles de capacidad contributiva con la misma intensidad. Esto probablemente en la renta nos llevaría a que es muchísimo más acorde al principio de generalidad y al principio de igualdad nuestro sistema de tributación del opcional simplificado, en donde pago 5% de mis ventas como impuesto a la renta, por ejemplo. Esto sería una tributación muchísimo más igual en el sentido puro del término que el impuesto a la renta progresivo que tienen en algunos, donde depende de cuánto gano y cuánto me queda, y la renta que voy teniendo se me va aplicando diferentes tipos de tarifa que van en aumento conforme voy creciendo en mis ingresos. Esta es esa renta progresiva, es una forma de aplicación de ese vicio en el cual se busca que la tributación iguale a la capacidad de las personas, lo cual es de por sí totalmente injusto pretender que la gente tenga el mismo resultado, no importa su nivel de esfuerzo, y se sanciona, porque al final de cuentas eso es, se sanciona
al que mejores resultados está teniendo en el mundo. Resultados económicos, que no quiere decir que sean mejores o peores personas, simplemente está teniendo mejores resultados económicos. Entonces, como ven, el principio de generalidad nos manda a tributar, salvo por razones de capacidad contributiva, y el principio de igualdad nos manda a que al mismo nivel de tributación tributamos de la misma manera. Pues esto espero que sea ilustrativo y que les ayude al momento de la interpretación de la normativa, cuando tienen que aplicarla, porque se deben leer las normas de acuerdo a los principios constitucionales. Esto se los dejo de bono, está en el Código Tributario, artículos 4 y 5, las reglas de interpretación de las normas tributarias en Guatemala están ahí, y dice que se interpretan conforme a los principios contenidos en la Constitución y los principios contenidos en el Código Tributario sobre las otras maneras de interpretar. Entonces, si una norma cuando la estoy aplicando me causa esa distorsión, por ejemplo, tengo un régimen que exime a una industria de pagar un impuesto o le genera un régimen de tributación baja a una industria o sector económico en específico, probablemente tengo una violación constitucional del principio de generalidad. Y como no hay igualdad de trato en la capacidad contributiva, tengo una violación en el principio de igualdad tributaria. Espero entonces, suscríbase, pache ahí abajo suscribirse, dele también clic a la campanita. Si nos está escuchando en podcast y tiene Apple Podcast, si le puede dejar un par de estrellitas ahí al asunto. En YouTube, si le puede poner al pulgar para arriba. Esto ayuda a que cada vez más gente se entere de estos videos y podamos tener una mejor base como ciudadanos que tributamos para efectos de defender nuestros derechos cuando llegue algún hijo de vecino queriéndonos quitar todo a través de la tributación. De nuevo les recuerdo, me puede seguir en Twitter, Mario Igel, en Instagram, Mario Igel también. Estamos en Facebook, Impuestos y Chocolate, búsquenos en las páginas de Facebook, en el blog impuestosychocolate.com y en Spotify y en Apple Podcast como Impuestos y Chocolate también. En Patreon, patreon.com/impuestos y chocolate para suscribirse y tener acceso a conferencias y seminarios completos de tributación. Y en el nivel VIP de Patreon puede también tener y tiene derecho a una reunión mensual en la cual con todos los demás Patreons conversamos sobre impuestos y aprendemos mutuamente. Mi nombre es Mario Archila, esto fue Impuestos y Chocolate, impuestos para degustarnos.